Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Que el Señor tenga una palabra para nuestras vidas, para nuestros corazones, una palabra refrescante, una palabra que pueda bendecir nuestras vidas. Hemos llegado cansados, hemos llegado con necesidad, hemos llegado con deseos de que Dios pueda hablar a nuestros corazones. Y todo esto va a depender de nosotros. El Señor está acá, el Espíritu Santo está en este lugar, el Espíritu Santo nos estaba esperando y nosotros somos los que debemos buscar de Dios, los que debemos entregarle al Señor nuestras cargas y entregarle la adoración que Él se merece. Él dio su vida por todos nosotros. Le voy a invitar a que busque la palabra del Señor en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 4. Nehemías, capítulo 4, el verso 20. Ahí le vamos a dar lectura. Busque usted la palabra de Dios. Es importante que también la busquemos y leamos para que sepamos lo que se está leyendo de acá y de lo que vamos a conversar. Así que busque la palabra de Dios. Cuando la encuentre me dice amén. Y le damos lectura a la palabra del Señor. Amén. Si la han encontrado entonces, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. La vamos a leer por segunda vez. Dice, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor pueda reposar en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que este tiempo que vamos a estar acá en la casa de Dios pueda ser como un refrigerio para nuestra alma. Pueda ser como un descanso. El Señor pueda derramar su Espíritu Santo y su presencia en medio nuestro, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. ¿Cierto? Porque no vale la pena estar acá en la casa del Señor o estar acá en el templo, sentado en una banca unos minutos y no sentir nada después de volvernos tal como hemos llegado. Si estamos acá es porque vinimos a buscar algo. Porque necesitamos algo para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestra alma, que necesita, gime del Señor. Entonces usted clame a Dios para que Él pueda hablar a su vida. Alguna palabra el Señor tendrá para usted, alguna palabra el Señor tiene para mí. Yo lo creo así, yo sé que Dios, mediante su misericordia, mediante su amor, Él siempre nos dice algo, nos da la respuesta a lo que nosotros necesitamos. A veces llegamos tan cansados, tan atribulados, llegamos con un saco de problemas en nuestros hombros y buscamos, tiramos manotazos para allá, para acá, buscamos la solución. Y cuando ya no encontramos la solución en ninguna parte, nos acordamos de Dios, siendo que debiera ser lo primero, debiera ser Dios a quien nosotros le pidamos la solución, la respuesta. Porque Él está presto para respondernos. Él está atento con su oído para escuchar nuestra súplica, para escuchar lo que hay en mi corazón. Porque Dios es bueno, porque Dios es bueno. Él quiere lo mejor para nosotros. Así como nosotros somos padres, ¿cierto? Queremos lo mejor para nuestros hijos. Lo mejor, lo mejor. A veces nos esforzamos y tratamos de darle lo que ellos necesitan. ¿Cuánto más nuestro Dios, que Él nos formó, que Él nos creó, que Él nos conoce desde antes que fuéramos formados o creados en el vientre de nuestra madre? Él ya nos conocía y nos tenía predestinado para este momento, para este lugar, para plantarnos acá en Peumo, en esta iglesia, en este templo, para que sirvamos y alabemos su nombre, para que prediquemos su palabra, para que prediquemos del Señor. Uno de los atributos más importantes, si así podemos decir, de Dios,
es su soberanía. La soberanía de Dios es algo grande, algo amplio. Y debemos entender que Dios es soberano. Y no hay nada, no hay problema, no hay guerra, no hay dificultad que se presente ante Dios que Él no pueda solucionar. Él todo lo puede, todo. Y Él pelea por nosotros. Si nosotros nos entregamos a Dios y nosotros nos dedicamos, le dedicamos el tiempo que Él necesita que nosotros le dediquemos. A veces, sin darnos cuenta, estamos acá en la casa del Señor, pero nuestra mente está lejos, lo dice la Escritura. Estamos lejos de la presencia del Señor y estamos acá en cuerpo presente, pero nuestra mente, nuestro corazón están lejos de Dios. Y es importante que reconozcamos que Dios pelea por nosotros. Yo les decía al principio que Él es bueno, que Él busca la conveniencia, lo mejor para nosotros, lo mejor, y a veces nosotros nos desviamos del camino y buscamos otras cosas, y ahí es donde estamos en problemas. Pero el Señor en esta tarde nos quiere decir que Él pelea por nosotros, que no importa el problema que usted tenga, no importa la dificultad que usted tenga, no importa por el momento que esté pasando, sepa que Dios va a pelear por usted y que va a salir victorioso. Sepa que Dios va a pelear por usted y que va a salir victorioso. Porque Él ama a sus hijos, Él ama a aquel que le sirve, a aquel que le adora. Y si estamos acá nosotros es porque hay necesidad. Es porque nuestro espíritu gime y necesita del Señor. Necesitamos de ese Dios soberano, de ese Dios poderoso, de ese Dios que estuvo con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo caminaba, trataba de arrancar de los egipcios. Caminaban el pueblo se desvió. El pueblo en 40 días tenía que llegar a la tierra prometida. Pero recordemos que Dios, por cosas del pueblo, por la murmuración, por la desconcentración que el pueblo tenía, Dios fue aplazando ese tiempo, y se fueron trasladando en meses, en años, y en vez de 40 días se demoraron 40 años. Y cuando ellos van llegando al mar, y ya venían los egipcios atrás con los carros, el faraón con los carros, con su ejército, para poder darles de muerte. Y cuando aparece el ángel de Dios y separa las aguas del mar, y cuando el pueblo avanza, camina, sin darse cuenta que lo que estaba sucediendo, de la grandeza que Dios estaba haciendo, se va por al medio de las aguas que Dios había separado. Y cuando el pueblo de los egipcios se mete, Dios hace algo extraordinario y turbó los carros del ejército, y cuando los egipcios se devuelven para reparar los carros, el ángel de Jehová junta las aguas y el mar se tragó a Faraón con todo su ejército, porque ese es Dios, así actúa Dios. Son ejemplos que son prácticos, que están acá en la palabra del Señor, para que nosotros podamos meditar, podamos entender la grandeza de Dios, la soberanía que tiene Dios sobre este mundo. Él creó todo, Él creó los mares, Él creó la naturaleza, y hoy estamos nosotros acá en este mundo sin darnos cuenta de lo que Dios hace por todos nosotros. Amén. El día a día, ¿se escucha? Parece que no. ¿O se escucha? El Señor día a día está intercediendo por nosotros. Día a día el Señor está dándonos una palabra de aliento. Día a día. Nosotros no nos damos cuenta, a lo mejor no estamos tan ocupados en nuestros quehaceres, el mundo nos está absorbiendo tanto el tiempo que no nos damos cuenta, y a veces no tenemos tiempo para Dios. A veces no nos damos cuenta que gracias a Él despertamos en la mañana, no nos damos cuenta que gracias al Señor, gracias a Dios tenemos alimento.
no nos damos cuenta que gracias al Señor tenemos trabajo. Y no porque seamos los mejores, no porque seamos don Marcelo o no sé, don Pedro Hugo. No por eso estamos donde estamos. Porque reconozcamos algo, estando con Dios, nosotros, no sé, pues yo tengo prácticamente toda mi vida en el Evangelio, pero aquí hay muchos hermanos que no, que llegaron a ciertas edades. Algunos llevan 5 años, 20 años en el Evangelio, 1 año, pero ahora que están con el Señor, ¿cierto que están mucho mejor que antes? Porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso, porque Él se preocupa de sus hijos y Él nos guarda siempre. Siempre vamos a tener la protección de Dios. Y cosa que hagamos, trámite que nosotros hagamos, siempre tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, que Dios está peleando por nosotros y que Dios va primero delante de nosotros para poder socorrernos, para poder hablar por nosotros, para poder reconocer, para que nosotros podamos reconocer la grandeza de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y que podamos entender que no importa la situación que estemos pasando, lo decía adelante, no importa, pero Él está peleando por nuestro matrimonio, Él está peleando por nuestras finanzas, Él está peleando por nuestra familia. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para usted. Dios quiere lo mejor para usted, hermano. Porque Dios es bueno, porque Dios es grande. Este verso que hemos leído a lo mejor es insignificante, pero el profeta Nehemías toca en este simple verso 3 puntos que son fundamentales para que Dios pueda pelear por nosotros. Yo les decía adelante, sin darnos cuenta, no nos olvidamos que Dios existe y que Dios está luchando a nuestro favor. Y las huestes satánicas que andan por el mundo, por la tierra, nos atacan, pero no nos pueden hacer daño porque Dios está protegiéndonos y nosotros no nos damos cuenta. Y muchos de los nuestros, muchos hermanos cristianos evangélicos, no pueden disfrutar de la lucha que nosotros, de la victoria que nosotros tenemos con las luchas que nos atacan diariamente. Muchos de los nuestros están pasando dificultades, están en problemas, están abatidos, están acabándose porque no se dan cuenta de que Dios está actuando y peleando y luchando a nuestro favor. El primer punto, les dije que habían 3 puntos que son fundamentales para que Dios pueda pelear por nosotros, para que Dios pueda ganar la victoria, para que Dios pueda luchar a nuestro favor. Dice la palabra, el verso que hemos leído, Nehemías le dice al pueblo, en el lugar, y eso es algo súper importante, en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, en el lugar donde Dios nos plantó, ahí tenemos que permanecer. El Señor nos trajo acá a este templo, a esta iglesia, nos trajo a Peumo. Yo vengo de Rengo. Acá el hermano Israel con su familia vienen de Pelequén, la hermana Berta, nuestra pastora, vienen de Pelequén también. Pero el Señor los trajo para acá, ¿cierto? Acá el hermano Pedro Hugo, por ejemplo, lleva prácticamente toda su vida acá en Peumo. Acá el Señor lo puso. Al hermano Ramón, el Señor lo trajo acá, viene de Pichilemu, ¿cierto? Acá lo trajo el Señor, acá lo plantó. Y acá tenemos que permanecer. Acá es donde tenemos que permanecer, que luchar, que servir al Señor. Porque acá el Señor nos plantó. Dice el libro de los Salmos que debemos ser como todo árbol plantado. Y ese árbol no se va a mover. Ese árbol, dice la palabra, nosotros sabemos, estamos acá en el campo, sabemos que hay temporadas y se les caen las hojas a los árboles. Pero dice su palabra que ni una hoja se le caerá, porque es algo extraordinario lo que el Señor hace. Entonces debemos permanecer donde el Señor nos puso. Y el Señor me puso a mí en el coro debo permanecer.
Si el Señor me puso a mí en el cuerpo de Dorcas, en el cuerpo de Dorcas debo permanecer. Si el Señor me puso como voluntario debo permanecer. Recordemos siempre que es importante en el lugar. No es allá en la casa. El Señor no va a poder defenderme, el Señor no va a poder luchar por mí si yo no estoy acá, donde el Señor me puso. Es muy importante. Contaba un testimonio a alguien y decía que Dios había mandado a un hombre a predicar la palabra. No me recuerdo para dónde era, pero me recuerdo sí el contexto y lo clave que quiere decir este testimonio, la clave que tiene. Y decía que había ido a predicar a la India, pongámosle, y estaban en guerra. Y se va este hombre con su esposa y estuvo durante 8 años predicando al Señor, porque el Señor lo había mandado a ese lugar, y estaban en guerra. Y durante esos 8 años tuvo 3 hijas, este hombre con su esposa. No le pasó nada, nunca le pasó nada. Estaban en guerra, muertes para allá, heridos, pero a él y a su familia nunca le pasó nada, porque el Señor lo mandó a ese lugar, lo puso ahí en ese lugar, lo puso ahí. Después de cuando finalizaron los 8 años, este hombre tuvo una discusión con su esposa y él decide abandonar su hogar y ese lugar donde Dios lo había mandado. Dice que toma un avión, se va lejos. Cuando se baja del avión toma un autobús y hay una pelea, unos disparos por allá, para acá, y dice que él vio con sus ojos, vio que caían muertos al lado de él, pero a él no le sucedió nada. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Este hombre se bajó del bus, tomó el mismo avión y se regresó al lugar donde Dios lo tenía, donde Dios lo había puesto, porque es ahí donde debe permanecer el Hijo de Dios. Es aquí donde debemos permanecer nosotros, porque Dios nos puso acá, nos plantó acá. Yo no puedo andar trasplantándome de lugar en lugar, si el Señor aquí me puso. Entonces recordemos, el primer punto es el lugar. Seguimos, vamos por el segundo punto. El segundo requisito que Dios tiene para poder luchar, para poder pelear por nosotros. Dice, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta. Aquí está el otro punto. Primero es el lugar, ¿cierto? Segundo, es el tiempo. El tiempo. No es cuando yo quiera. El Señor no va a actuar cuando yo quiera, porque los tiempos son de Él. Él maneja los tiempos. El Señor se maneja como Él quiere. Dios es soberano. Y yo soy insignificante ante Él, pero Él aún así dio su vida por todos nosotros, dio su vida por mí en aquel madero de la cruz. Entonces es importante. Nehemías le dice, y cuando oyereis el sonido de la trompeta, ahí reunidos. Entonces, está clara la palabra del Señor. Nosotros debemos entender que Dios maneja los tiempos, no nosotros. Y cuando queramos actuar, cuando a veces yo he escuchado por muchos hermanos antiguos decían en el tiempo pasado, sentía algo aquí en mi corazón y como que me amonestaba el Espíritu Santo y tenía unas ganas de levantar mis manos, de dar gloria a Dios. Hermano, usted no lo piense. Si le pasa eso, no lo piense, no lo dude, actúe, levante sus manos, dé gloria a Dios, porque es cuando Dios quiere. Es en el tiempo que Dios quiera. Después al próximo servicio ya a lo mejor no vamos a sentir eso y nosotros vamos a querer, no, este domingo sí que levanto mis manos, y no lo vamos a hacer porque no es el tiempo de Dios. El tiempo era el domingo pasado. Entonces, si nosotros queremos que Dios pelee, que Dios luche, que Dios nos entregue la victoria,
veamos dónde estamos, dónde nos puso Dios, el lugar que Dios nos puso, permanezcamos ahí y veamos también el tiempo que Dios quiere para que nosotros podamos ser bendecidos, para que Dios se complazca de nosotros y Él nos pueda levantar, y Él nos pueda sostener. A veces andamos por los suelos, y yo les decía adelante, a veces hermanos nuestros no pueden gozar de la victoria, no pueden gozar de lo que de la soberanía de Dios, porque se olvidan que Dios es un Dios real, es un Dios celoso, es un Dios prudente, es un Dios que Él trabaja cuando Él quiere. A veces decimos, Dios está en todo lugar. Bueno, entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? Porque Dios quiere que vengamos a la iglesia, porque Dios quiere probar nuestra obediencia, porque Dios quiere que le demos la adoración que a Él le corresponde, porque Él quiere que le digamos amén, que le digamos aleluya, que le digamos un gloria a Dios, porque Dios quiere que le levantemos una mano. Por eso, Dios es rico, decimos a veces, y andamos con 100 pesos en el bolsillo. ¿Y por qué decimos? Porque Dios así lo quiere, porque a Él le parece así, porque estamos en los tiempos de Dios, porque Él actúa como Él quiere. Y el tercer punto es en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. El tercer punto es las amistades que tenemos. A veces buscamos amistades que por la corriente nos arrastran y nos desviamos del camino, desviamos la mirada de Dios, desviamos la mirada que debemos tener puesta en Dios. Y Dios en esta tarde nos reclama, busquemos quien nos convenga. La palabra de Dios dice que hubo un rey que tenía que ir a la guerra y era bueno para Dios, se agradaba de él, Dios lo tenía en gran consideración y él era bueno para asociarse. Y había un rey que era malo y la palabra de Dios lo dice, era muy malo. Y ese rey siempre ganaba la guerra porque todos le temían, y era malo en todo sentido de la palabra. Pero el rey que era bueno se asoció con él. El rey malo le dijo, unamos nuestros ejércitos y vamos a la guerra. Y se unieron. Y el rey que Dios se complacía de él, el rey que Dios estaba con él, le dieron de muerte. Y no es que Dios sea malo, no es que Dios esté en contra de eso, no. Pero las amistades que uno busca, eso nos limitan. Si nosotros, a veces voy a poner un ejemplo práctico, tenemos animalitos, los perritos, ¿cierto? A veces tenemos perritos que son de casa y son tranquilitos, mansitos, no hacen nada, son juguetones. Pero si los juntamos con unos perros que andan en la calle, se juntan con unos perros que hay en la calle, al otro día ya están ladrando, al otro día ya a lo mejor nos agarran el pantalón, porque la junta contamina. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros nos contaminemos. Dios nos quiere un templo, porque nosotros debemos saber que nuestro corazón es el templo del Señor. Nuestro corazón es el templo donde habita el ser más reconocido en la tierra, que es el Señor, el Rey de Reyes. Entonces debemos cuidarnos con quién nos juntamos, debemos cuidarnos, debemos reconocer a quién Dios coloque a nuestro lado. Y si nosotros tenemos estos 3 puntos, que es el lugar, el tiempo y la amistad, Dios va a pelear por nosotros y vamos a tener siempre a recibir la victoria, siempre. Y aún es más, si nosotros, además de estos 3 puntos, nos humillamos ante Dios, Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Si nosotros nos humillamos ante Dios, Dios nos va a levantar y nos va a poner en altura, sin merecerlo, porque así actúa Dios. Dios es tan amoroso
Dios es tan misericordioso. Sin merecer, el Señor nos va, si tenemos estos 3 puntos y nos humillamos, el Señor nos va a levantar, nos va a poner en grandes lugares. Así es que está en nuestras manos, hermanos. Nosotros decidimos. Si queremos que Dios pelee por nosotros, si queremos que Dios pelee por nuestras finanzas, si queremos que Dios pelee por nuestro matrimonio, si queremos que Dios pelee por nuestra felicidad, si queremos que Dios pelee por nuestros hijos, reconozcamos a Dios en todo momento, en todo lugar. Humillémonos a Dios para que Él pueda bendecirnos y Él pueda luchar por nosotros y Él pueda darnos la victoria día a día. Estamos en un mundo complicado, en un mundo que día a día avanza la violencia, el terror, y no sabemos lo que va a pasar el día del mañana. No sabemos qué va a pasar con nuestros niños, no sabemos qué va a pasar con los adolescentes. La ciencia está avanzando tan rápido que no sabemos, no podemos ver el futuro. Pero si estamos con Dios, si estamos en el lugar correcto donde Dios nos puso, si esperamos en el tiempo correcto, y si tenemos buenas amistades, y si nos humillamos a Dios, siempre vamos a tener la victoria, siempre vamos a tener la solución para el problema, siempre vamos a tener la respuesta de Dios, que es agradable y perfecta para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor pueda tocar nuestras vidas, y que a lo mejor leímos un solo capítulo y cortito, pero que potente, que fuerte lo que el Señor nos dice. No nos olvidemos de esto. El Señor quiere pelear por nosotros, el Señor quiere darnos la felicidad, el Señor quiere que podamos caminar hacia el reino de los cielos, santos, puros, limpios, porque Él viene a buscar a una iglesia limpia. Él vertió su sangre para que nosotros pudiéramos lavar nuestra alma, para que pudiéramos purificarnos ante Dios. Estamos en este mundo complicado, como les decía, pero tenemos que buscar la santidad. A veces, sin darnos cuenta, el pecado es pecado. A veces no, es que una mentirita es chiquitita, es que es piadosa. Pero hermano, el pecado es pecado y Dios no avala eso. Dios no lo avala. Dios nos quiere limpios. Dios quiere tratar con nuestras vidas. Dios quiere que nos purifiquemos. Dios quiere que nos cuidemos, porque su venida está cerca. Porque Él viene a buscar a una iglesia renovada, a una iglesia que pueda levantar las manos sin iras ni contienda. Y debemos darnos cuenta para dónde vamos. Ser cristiano evangélico no es cualquier cosa, no es algo menor. En el pasado los apedreaban, les tiraban huevos podridos, güeros, tomates podridos. Pero hoy al cristiano evangélico se le respeta. Y es porque el mundo ha reconocido que sirven a un Dios vivo, que servimos a un Dios poderoso, que servimos a un Dios trino, a un Dios lleno de poder, lleno de misericordia. El mundo reconoce eso. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, nosotros no queremos reconocer que servimos a un Dios poderoso. Así es que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor tenga misericordia de usted y de mí, que el Señor pueda bendecir mi vida y su vida, y que cuando salgamos de esta puerta, al término de este servicio, podamos irnos a nuestros hogares reconociendo que Dios es soberano, y que si yo me humillo a Él, Él va a pelear por mí, y ya no voy a tener grandes problemas. Problemas van a existir siempre, porque estamos en este mundo. Pero sabe que con Dios son llevaderos los problemas. Con Dios todo se puede. Con Dios vamos a lograr lo que antes a lo mejor nunca habíamos logrado, que es la felicidad, que es la vida eterna, que para allá vamos. Le voy a invitar a que se coloque en pie. No sé si podemos cantar un coro. El Señor se merece siempre la adoración, y debemos reconocer que Él
murió por todos nosotros y que hoy nos da la posibilidad para que podamos encontrar la salvación. Y esto se viene pronto, no es un cuento, no es una fábula. El Señor viene pronto a buscar a su iglesia, así que preparémonos. Podemos cantar Yo me rindo a Él, para que podamos rendirnos ante el Señor, podamos entregar nuestra vida para que Dios pueda bendecirnos, para que Él pueda guardarnos y pueda pelear por nosotros. Se la saben, ¿no? Pero los que se la saben. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor tenga misericordia de nosotros. A Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Como a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Cantemos esa parte. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Amén, amén, amén. Oremos al Señor, démosle gracias a Él por esta palabra. Padre Celestial, nos presentamos ante tu presencia. Queremos humillarnos ante ti, Señor, porque sabemos que si nosotros nos humillamos, tú vas a pelear por nosotros, Señor. Tú vas a luchar por nosotros. Vamos a salir victoriosos de todas las guerras que enfrentemos, Señor, porque tú vas a estar ahí al frente. Así como estuviste con el pueblo de Israel, Señor, lo vas a estar con nosotros. Reconocemos que eres un Dios poderoso, y donde tú quieras que estemos, ahí vamos a estar, Señor. Vamos a estar atentos a tus tiempos, Señor. Cuando sea el tiempo, cuando tú nos digas ya, ahí vamos a estar, Señor. Ahí vamos a actuar, ahí vamos a levantar la mano, vamos a decir aleluya, gloria a Dios. Y vamos a elegir las amistades, Señor, que tú quieres que tengamos. Y nos vamos a humillar. Y de esa manera sabemos que vamos seguros a la guerra, Padre Celestial. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Y que tu bendición pueda reposar en nuestras vidas. Gracias por todo. Te rogamos que tú nos levantes en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.